queríamos redondear, Andrés, en 1944, él, junto a Torres García y 20 discípulos, aceptaron el ofrecimiento del doctor Pablo Curriel. Exacto. Y crearon 35 murales en el Hospital San Bois en forma total y absolutamente gratuita, que es una obra que tiene una importancia mayúscula a nivel internacional. Hace pocos días, justamente nos encontramos con Roberto Sabán en el Museo Torres García. Él muy gentilmente ofreció su ayuda para hacer conocer la situación de Andrés. Y bueno, el encuentro en el Torres García tiene que ver con el 40 aniversario del incendio en Río de Janeiro, donde se perdió la obra de Torres García. ¿Qué había hecho acá? 7 murales que él había hecho en el Hospital San Bois. Tu lugar de origen. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Y ustedes eran judíos. Sí. Cuéntame un poco esa historia del origen judío y del lugar. ¿Cómo se llamaba? Eso se llamaba Neuvarot, es en húngaro el término. Era Rumania, pero había ocupado los húngaros en lugar de Rumania. Y era famoso un especial Drácula. En realidad era Drácula. Drácula le dio, por redondearlo, el escritor inglés que hizo toda la historia fantasiosa y maligna. Drácula era adorado por el pueblo. Se asombra. Asómbrese porque es la verdad. La verdad. Quiero retomar un minuto el tema de los judíos. ¿Había pogroms en su área? La huida de sus padres a América Latina tenía que ver con qué? No, dijimos decir la verdad. No. Yo a los 5 años fui trasladado por mi padre y mis hermanos para acá, para Montevideo. Pero no fue una persecución de judíos, sino fue el temor tremendo a la guerra, una segunda guerra que ya papá veía que se venía y decía: yo no quiero que mis hijos, que son varones, pasen lo que yo pasé en la primera guerra. ¿A qué escuela fue acá en Montevideo? La escuela alemana, Vilardebú y San Martín. Y aprendí algo de alemán y aprendí "Ich hatte eine Kameraden, einen besseren findest du nicht". ¿Húngaro habla también? Magyarul, perfektül beszélek magyarul, mert az én mamám csak magyarul beszél. Nem beszél ni németül, ni német, es alemán. Entonces, mamá, una persona muy dedicada a su idioma natural de nacimiento. ¿Cómo se llamaba su mamá? Elizabeth Sonnenwirt. Sonnenwirt. Era nieto de ingleses. De ingleses. ¿Qué estudio fue haciendo después? Después de escuela alemana, ¿qué liceo fue? ¿Qué estudios hizo en Uruguay? Bueno, yo fui salpicando distintos liceos por un problema de trabajo. El trabajo me ocupaba los tiempos
y no había más remedio que hacerlo porque si no hubiéramos pasado mucha hambre. Y nos obligaban a tragarnos eso, nosotros no sabíamos nada. ¿Y era un liceo público? Lógico. Sí. Y todavía está la escuela en el mismo lugar, Vilar de Bosquena, San Martín. ¿De qué trabajaba? ¿Quién? Usted, en esos años que me dijo que... Trabajaba como pintor con mi padre. O sea que también en el Uruguay pintaba casas como en Rumania. Lógico. Y no iba a aprender el papá un nuevo oficio cuando ya tenía una edad que no podía. Era un hombre muy chiquito. Medía unos 50 y algo. Y pesaba muy poco porque era muy delgadito. ¿Cómo se llamaba? Jonas Moscovich. ¿Dónde están enterrados sus padres? En el cementerio judío de La Paz. ¿Qué recuerdos tiene de esos años en cuanto a su inserción en el Uruguay? ¿Cómo se sentía la familia en el Uruguay en esos años? Se sentía muy liberado y salvado de Hungría y salvado de Rumania. ¿Cómo llegó usted después a ser artista plástico o muralista? ¿Cómo se define usted? Yo soy artista plástico. El muralismo es una derivación. Porque yo, por ejemplo, tanto hago un mural como hago un cuadro de Caballete. Ahora, yo siempre le digo y no me canso de decirlo, está todo escrito. Todo escrito. Todo lo que yo pasé estaba predestinado por Dios. Fíjese. Nosotros vamos para la calle Guaycurú y Vilar de Bo, cuando recién llegamos de Europa. Y después pasamos a vivir a la casa del socio que tenía papá en las obras, Leicester. Pasamos a vivir al 1375 de Colorado, entre Millán y Arroyo Grande. ¿Eran conventillos o casa formal? No eran conventillos, le decíamos conventillos porque eran muy amontonados, pero no, era bastante formal. Era formal. ¿Tenían baño propio, tenían barrio o baño comunitario? No, cada uno en su apartamento tiene su baño. Pero mire, ¿por qué digo yo que está todo escrito? Yo en mi casa me pasaba tirado en el suelo con papeles haciendo dibujos. Yo trabajaba, dejé de trabajar de pintor y trabajaba en la escuela al aire libre número 161 de Las Piedras. Y trabajaba de tarde en una escuela que la creé yo mismo, enseñando dibujo y pintura. En la 161 también era profesor de dibujo. De dibujo, de canto y de teatro. ¿Usted sabe de las tres cosas? Pues, tengo una obra que se llama Somos Culpables. Esa obra tiene 100 representaciones. Y era joven yo.
Fíjense, yo fichaba el diario El Día, el suplemento de los domingos principalmente, que tenía mucho de cultura. Y de repente me encuentro con un aviso: ¿usted quiere aprender pintura? Preséntese en tal lugar, en Pocito, tal, que si sale electo va a estudiar en la escuela de Insaurralde gratuitamente. Me entusiasmó, me presenté y los barrí a todos. Los barrí no en mala, no, los barrí en el sentido de que tenía condiciones. Entonces, yo trabajaba en la escuela de aire libre de mañana. Había una limpiadora muy flaquita. La señora esa, señora de Los Santos, y me dice a mí: ¿cómo está haciendo los dibujar a estos alumnos? ¡Qué maravilla, Andrés! Si yo tuviera plata, ¿cómo me traía a mi hijo Jacinto? Me lo traía acá para que usted le enseñe. Hay una confusión. Yo: no, a usted no le pedí plata. Me quedé mirando. ¿No le pedí plata? ¿Cuándo le pedí plata yo a usted? Sí, no, pero para enseñar. No. Tráigame a su hijo. ¿Cuánto tiene? 14 años. Tráigamelo. Ayer estuvo acá. Lo sacó pintor a ese. Pintor, lo jubilé como profesor de dibujo.